Entonces, buenas noches. Les vamos a presentar un poco sobre lo que trata el arte anamórfico y vamos a explicar y a profundizar más sobre este tema. Esta presentación se divide en 5 partes, empezando por qué es el arte anamórfico, luego por la geometría y las superficies cuadráticas. Pasamos a la construcción de anaformismos, a las aplicaciones y por último una propuesta interactiva. Entonces empezamos con qué es el arte anamórfico. Esta es una técnica que altera y distorsiona las imágenes con el fin de revelar una forma verdadera, estas vistas de una perspectiva en específico. El arte anamórfico es una expresión artística que juega bastante con la perspectiva y con crear imágenes sin sentido aparente, para luego verlas desde una perspectiva exacta y pues encontrarles algún sentido, ¿no? Juega bastante con la geometría de la perspectiva, que es una rama que estudia las imágenes tridimensionales en planos bidimensionales y manteniendo también la apariencia de profundidad y perspectiva. Vamos por la historia del anaformismo, y esta puede darse desde la antigüedad, pero su auge se da más bien en la época renacentista. En esta época, varios artistas y matemáticos empezaron a profundizar más en estos temas, lo que llevó a un auge en este tipo de arte, ¿no? También durante el Renacimiento y el Barroco, los artistas recurrieron a la anamorfosis para concebir obras de arte con un componente sorprendente y oculto. El arte anamórfico se caracteriza por utilizar técnicas que deforman la imagen de una manera controlada, con el fin de restaurar su apariencia mediante la observación bajo un punto de vista específico o con el uso de ciertas superficies, ya sean cilindros o conos. Como se dijo, la geometría de la perspectiva, rama de la geometría que estudia la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional, manteniendo la apariencia de profundidad y perspectiva. Por lo que la geometría de la perspectiva se basa en el principio fundamental del punto de fuga. Eso quiere decir que es el punto en el horizonte hacia el cual convergen las líneas paralelas en una representación perspectiva. Existen muchos puntos de fuga principales, así como secundarios, dependiendo de la dirección de las líneas en la escena. También está el concepto de las líneas de horizonte, que es una línea imaginaria a la altura de los ojos del observador. Es donde generalmente convergen el cielo y la tierra en una escena. Las líneas horizontales en la escena se proyectan perpendicularmente sobre la línea de horizonte. También está el concepto de plano de proyección, que es una superficie plana sobre la cual se proyectan los puntos y las líneas de la escena tridimensional. En el arte esto se podría traducir como el lienzo o el papel. También está el punto de visión o punto de vista, que es la posición desde la cual se realiza la observación de la escena. Este punto determina la dirección o el ángulo de las líneas de proyección. Y por último está el volumen y la profundidad, que es lo que determina que los objetos más cercanos parezcan más grandes, mientras que los objetos más alejados se reducen de tamaño. Asimismo está el otro concepto fundamental, que es la de superficies cuadráticas. Las ecuaciones que dan forma a las superficies cuadráticas pueden ser utilizadas como ayuda para determinar puntos de referencia o guías para determinar la dirección o la forma en que se formará una imagen, cuando se observa desde un ángulo en específico. Al comprender las propiedades de las superficies cuadráticas, se puede generar efectos anamórficos más precisos y realistas. Las superficies cuadráticas llegan a influir en la forma que se distorsiona o se proyectan los objetos en una obra de arte anamórfica. Es de gran importancia conocer las propiedades de las superficies cuadráticas, ya que están ayudando a los artistas a comprender cómo los objetos se comportan en diferentes perspectivas. Las superficies cuadráticas, en conclusión, proporcionan una base matemática para la creación del arte anamórfico. Bueno, yo voy a hablar sobre la construcción de los anamorfismos, específicamente las bases geométricas. Para esto, primero se tienen que dar algunos principios físicos que nos van a permitir modelizar matemáticamente el cómo construir una imagen anamórfica. Primero, en el espacio la luz se propaga en forma de línea recta. A esta se la va a denominar rayo de luz. También tenemos el concepto de medio isotrópico, que es aquel en el que la luz se propaga de manera uniforme en todo punto de este. También se encuentra el medio homogéneo, que es aquel en el que la luz se propaga a una velocidad constante.
Y como dato, la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Por último, también tenemos que el índice de refracción de la luz va a ser el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. De estos conceptos se deducen las leyes de la reflexión, que está en la siguiente diapositiva. En las leyes de la reflexión tenemos dos. La primera nos indica que el ángulo con el que el rayo de luz incide sobre un plano reflectante va a ser el mismo ángulo con el que este rayo de luz se va a reflectar. Y la segunda nos indica que el rayo de luz incidente, que es el que pega en el plano, el rayo de luz reflectante y el rayo de luz que es normal al plano en el que se está reflejando, se van a encontrar sobre el mismo plano. Bueno, también en la siguiente diapositiva tenemos las bases geométricas para la construcción de las principales bases geométricas para la construcción de anamorfismos cilíndricos. Primero se introduce un cilindro que desempeñará el papel de espejo en el contexto del anamorfismo. El eje central de este cilindro va a coincidir con el eje Z y va a ser con los Z mayores que cero, es decir, se va a encontrar sobre el plano Z igual a cero. La ecuación que va a modelizar este cilindro reflectante va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, donde r va a ser el radio de este mismo. El proceso para el dibujo se realiza denominando tres conceptos. El concepto de plano real, que va a ser en el que se va a hacer el dibujo, el concepto de punto virtual y conjunto de puntos virtuales. Los puntos virtuales son los que se encuentran sobre el cilindro que va a reflejar el rayo de luz hacia el rayo de luz que viene desde el plano real hasta donde lo va a mirar el espectador. Y el conjunto de estos puntos virtuales es el que va a formar lo que va a ver el espectador. Por último, se tiene que, en la siguiente diapositiva, se tienen los epicicloides, que son un conjunto de curvas, entre las que destaca el nefroide. El nefroide es una curva que se forma de dos círculos y se toma un punto específico del círculo exterior. Y mientras este círculo rueda a través del círculo de radio mayor, se va formando una especie de curva que se va a denominar nefroide. La característica de estos nefroides es que el radio del círculo exterior va a ser la mitad del radio del círculo interior. Bueno, estos nefroides son importantes porque al momento de hacer anamorfismos, las líneas horizontales que van a ser reflejadas, que van a ser las que ve el espectador del cilindro que refleja, se van a construir dibujando la mitad del nefroide alrededor del cilindro reflectante. Gracias. Muy bien, para finalizar, les voy a comentar acerca de algunas aplicaciones del arte anamórfico. El arte anamórfico, al manipular la percepción visual, encuentra diversas aplicaciones a diferentes áreas. Si la vemos desde el área del cálculo vectorial, ya que es un concepto muy amplio, podemos explorar ciertos conceptos matemáticos a través de ciertas ilusiones visuales, como lo que podrían ser la visualización de superficies paramétricas. La representación visual de las superficies paramétricas en un espacio tridimensional a menudo tiene cierta complejidad visual. No suele ser muy sencillo visualizar este tipo de figuras, de hecho es muy complicado para las personas que no están acostumbradas a este tipo de modelaje en 3D, por lo que puede beneficiarse del empleo del arte anamórfico, ya que esto lo que permite, gracias a proyecciones en un plano bidimensional, llegar a formar una representación mucho más comprensible. Por ejemplo, una ilusión anamórfica podría describir la parametrización de una esfera, presentando los puntos en el plano correspondientes en la superficie esférica. Es decir, en el plano tridimensional podríamos ver una esfera. Es un poco complicado verla desde una perspectiva general, por lo que a veces es mejor reflectarla en un plano bidimensional, en este caso plano XY, lo que nos permitiría visualizar una circunferencia y que permite realizar ciertos cálculos mucho más sencillos, como podría ser, no sé, el cálculo del área o también el cálculo del volumen de dicha esfera, utilizando integrales triples. También podemos ocupar el concepto de curvas en el espacio. Las curvas a veces en el espacio tridimensional, debido a su naturaleza muy abstracta, llegan a ser difícil de visualizarse, por lo que a través del arte anamórfico se podría explicar la dinámica de dicha curva parametrizada en dicho espacio,
manifestando su trayectoria y modificando sus coordenadas, por lo que sería mucho más sencillo de identificar cómo actúa esa curva en ese momento. También podríamos ver lo que sería la visualización de campos vectoriales. Los campos vectoriales a menudo representan magnitudes vectoriales en un campo o en función del espacio, lo cual se encuentran por medio de representaciones e ilusiones anamórficas que generalmente manifiestan ciertas líneas de flujo o trayectorias sobre una superficie anamórfica. Un gran ejemplo sobre esto serían tanto los campos magnéticos o ciertos campos, los campos gravitatorios de los diferentes planetas o los campos magnéticos que pueden ser un gran ejemplo, lo que serían los solenoides, que se crean para utilizar o realizar cierto tipo de cerraduras magnéticas, lo cual tiene una función muy importante para lo que sería física electrónica y termodinámica o física electricidad y magnetismo. También lo podemos utilizar para las transformaciones lineales, ya que el arte anamórfico se revela muy útil para visualizar estas transformaciones lineales en el espacio tridimensional. De hecho, una ilusión anamórfica llega a exhibir el impacto de una transformación sobre una figura geométrica, como una esfera, al alterar sus dimensiones y orientación. Y por último, lo que sería la ilustración de derivadas y gradientes, lo cual se extiende bastante, ya que esto se llega a utilizar para muchos conceptos y muchas aplicaciones, aparte de las que estamos mencionando. De hecho, las derivadas parciales y gradientes son conceptos de envergadura muy abstractas, son muy complicados, pero pueden traducirse visualmente mediante el arte anamórfico. Dicho arte puede representar cómo funciona o experimenta una variación, cierta figura o cierto concepto y cómo se va moviendo, cómo va realizando o qué va realizando, en qué dirección se va direccionando o permite más que todo brindando una comprensión visual de dicho campo de derivativo, lo que permite al final tener mejor comprensión. Y como ejemplo aplicativo, lo que nosotros queríamos aplicar era un ejemplo del anamorfismo por medio de cilindros, para identificar cómo, por medio de las reflexiones, ciertas líneas que aunque pueden llegar a parecer curviadas o que no estén en un orden específico, lleguen a representarse como líneas rectas, y también lo que sería el Dancing Right Arrow, que sería la flecha que siempre apunta a la derecha si se lo ve desde una perspectiva. De hecho, si nosotros giramos dicha flecha, va a seguir apuntándose hacia la derecha. Esto se llega a lograr gracias a la estructura de dicha flecha y cómo está realizado, cómo se ha creado. Que dicha flecha, debido a, o bueno, al ser colocada en cierta posición y debido a sus dimensiones que están un poco curviadas hacia el centro, llega a dar una pequeña ilusión de que es una flecha que está apuntando hacia la derecha, cuando de hecho es una flecha que no está apuntando en una dirección como tal, sino que llega a ser parte de su ilusión. Muchas gracias.